Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, nos reunimos para que podamos aprender algo lindo en esta catequesis diaria. Jesús que viene a nuestro encuentro y nos quiere enseñar tantas cosas lindas. Y hoy, querida Vanessa, tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la Eucaristía. La Eucaristía, ¿se dan cuenta, queridos niños? Esto es elemental y fundamental para todo cristiano. Es el centro de la vida cristiana, la Eucaristía, porque la Eucaristía es ese símbolo concreto, el signo concreto, es la entrega, es el cuerpo y la sangre de Jesús que nos da vida, que nos da mucha fuerza, queridos niños. La Eucaristía ya vamos a ir escuchando, pero es una palabra griega, queridos niños, pero vamos a aprender mejor todo lo que significa, pero no solamente en cuanto a una definición de la palabrita de lo que significa, sino que sobre todo lo que realiza en nuestra vida la Eucaristía, que es Jesús mismo que se nos entrega como alimento. Entonces, queridos niños, vamos a estar bien atentos, como siempre, en la Eucaristía. Vamos a estar bien atentos siempre en todo lo que Jesús nos ofrece. Pero lo más lindo es que ahora mismo vamos a estar atentos, porque Jesús nos quiere enseñar, quiere que aprendamos cosas nuevas y lindas. Y ahora entonces vamos a disponernos también, porque siempre desde la Biblia, desde la palabra de Dios, nosotros vamos conociendo y vamos aprendiendo lo que Jesús nos enseña. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura de la primera carta a los Corintios. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre. Y ahora que hemos escuchado la palabra del Señor y que nos ayuda a nosotros, queridos chicos, a que amemos más este sacramento, porque nosotros escuchando y sabiendo que desde la Biblia, desde la palabra de Dios, entendemos el significado de una donación, de una entrega, de lo que Jesús mismo entonces pide a sus discípulos, quiere que se haga en memoria suya. Bueno, todo esto, queridos niños, entonces nos tiene que entusiasmar, porque quiere decir que cada vez que celebramos la Eucaristía, nosotros nos fortalecemos con Jesús. Vamos a volver nosotros enseguida y estén atentos, tengan su Biblia, tengan un cuadernito y sobre todo algo para escribir también, niños, porque volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¡Oh, no! Si esto es lo que querías, Pedro, lo obtuviste. Ahora puedes irte. ¡Vete! Hasta llegó a encerrarme, pero mi madre me liberó. Me has dado de nuevo la vida. Me uní a una comunidad de leprosos. Tenía que ayudarlos. Aquí la enfermedad gira en el aire y entra por la boca, pero si quieres entra si no nos temes. ¿Y cómo fue que llegaste a la porciúncula? ¿Después qué sucedió? Sí, continúa. Realmente debo decir que no tengo mucho que añadir. Pero Francisco, ¿una multitud de hombres te sigue solo porque ayudaste a los leprosos? Es Jesús quien me guía. Estoy seguro de eso, pero debe haber algo más, Francisco. Cuéntanoslo todo. Decidí seguir su ejemplo con mucha dedicación, ser pobre como él. Él mismo me lo pidió. Sé pobre como lo fui yo, Francisco. ¿No ves que mi casa está cayendo en ruinas? Dentro de poco la casa estará completamente destruida si alguien no la repara a tiempo. Tú tienes que hacerte cargo de ella, Francisco. Por eso fui a la porciúncula y empecé a repararla. Y con la ayuda de Dios, mis frailes se multiplicaron. Y el Papa aprobó mi regla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo apruebo tu regla y te ordeno a ti que seas obediente a la iglesia y a su pastor, que seas obediente aún dando tu vida, y ordeno a todos los frailes que te obedezcan a ti como al mismo Jesucristo. Ahora puedes decirle al padre Gaetano desde hace cuánto tiempo tú y el fraile Mateo no comen. ¿Y con cuánto dinero tienen intención de ir a Francia? No tenemos dinero con nosotros y por penitencia no comemos desde hace 2 días. A veces dejamos de comer hasta 3 días, señor. Pero, señor cardenal, esta penitencia es excesiva. Nos parece excesiva a mí y a ti, pero estos 2 frailes que nos fueron enviados para darnos el buen ejemplo nos recuerdan que Cristo en la cruz participó a un banquete en el cual un soldado romano servía solo y él. Nos tiene que disculpar, no estamos acostumbrados a comer tanto, creo que nos haría daño, de seguro. La razón por la cual te he hecho llamar, Francisco, es porque quería saber dónde enviaste a tus frailes. Están en Dalmacia, en España, en las tierras de los germanos y en Grecia. Y parece que tú, en cambio, quieres dirigirte a Francia. ¿Allá quieres ir? Sí, su eminencia, por la gloria de Jesucristo crucificado. ¿Y no has reflexionado sobre el hecho que si en algún momento te necesitan, tus frailes simplemente no sabrían cómo encontrarte si vas tan lejos? En realidad yo se los confío a nuestro Señor y a la bienaventurada Virgen. ¿Qué sucedería, Francisco, si hubiese necesidad de tu consejo o si de pronto el Papa te mandara a llamar? ¿Pero quién podría necesitar de mí, que soy el más indigno de los frailes? Bien. A Francia enviarás algún otro hermano, regresarás a tu convento, y allí te quedarás para hacerte siervo de tus frailes y de la iglesia. Pero cuando decida ir a Tierra Santa, ¿en ese momento me darás el permiso? Está bien, Francisco, te prometo que cuando sea te daré mi permiso. ¿Qué es lo que quieren? Venimos caminando desde Cortona. Hace una semana partimos y estamos cansados. Sí, pero aquí no tenemos lugar suficiente para hospedarlos, lo siento.
Hermano, ayúdanos. Ya no podemos más y hemos venido para hacernos frailes como Francisco. Entonces podrán esperar perfectamente hasta mañana. ¿Qué haces, fraile Isidoro? Estos hombres son tus hermanos. ¿Acaso no lo sabías? Me parecía mejor ocuparnos de ellos mañana y así poderlo hacer con calma. No, Isidoro, no se pueden dejar a unos hermanos fuera de la casa. Enciendan fuego y denle de comer a estos visitantes. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Francisco. Ah, Francisco, el santo Francisco, es por ti que hemos llegado hasta acá. No soy santo, hermano, soy el fraile Francisco. ¿Y tú, cómo te llamas, hijo? Me llamo Miguel. Quiere decir que tú serás el fraile Miguel. ¿Fraile Miguel? Sí, fraile Miguel, y tratarás como yo de servir al Señor sirviendo a tu prójimo. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, con la catequesis de todos los días, y vamos aprendiendo cosas maravillosas, cosas lindas, queridos niños, queridos chicos. Y ahora entonces vamos a aprender verdaderamente el significado. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Cómo tenemos que comprender? Y después también vamos a ir aprendiendo cómo nosotros, como niños, tenemos que ir creciendo en este sentido de la Eucaristía, de la participación en la Eucaristía, los frutos de la Eucaristía en nuestra vida, queridos chicos. Escuchemos con atención lo que nos va a leer Vanessa en este momento. Eucaristía proviene del griego y significa acción de gracias. Aquí mostramos gratitud a Dios por el sacrificio que hizo al morir en la cruz por cada uno de nosotros. En la última cena, el Evangelio nos enseña que Jesús dijo: "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre". En este sacramento, Jesús perpetúa su amor por cada uno de nosotros, pues se queda en este divino sacramento y desde entonces su presencia real permanece entre nosotros. Su presencia real, queridos chicos, de Jesús, Eucaristía, permanece en medio de nosotros. Este es el significado importante. Es una palabra griega, decíamos, eucharis. Eu en griego significa, queridos chicos, lindo, bueno, hermoso. Y charis quiere decir gracias. Algo que es lindo para agradecer, acción de gracias. Es lo que nosotros hacemos entonces, queridos chicos, en cada Eucaristía, en cada celebración. También nosotros le llamamos la misa.
Pero la misa es una palabra latina y viene de la palabra misión. Es decir, la misa quiere decir que uno tiene que salir a misionar después de alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero aquí lo importante es que nosotros primero entendamos que el centro para que nosotros podamos misionar, para que podamos salir y anunciar a Jesús resucitado en nuestra vida, queridos chicos, primero tenemos que alimentarnos, fortalecernos. Tenemos que tener la fuerza entonces de la Eucaristía. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir aprendiendo algo más sobre esta palabra y sobre esta celebración tan importante, queridos chicos. Acción de gracias por quedarse entre nosotros. El gran milagro de su muerte y resurrección, celebrada en cada Eucaristía. Allí donde después de ser consagrado ya no es solo pan y vino, sino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este sacramento se sigue celebrando gracias al mandato de Jesús al decir: hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, nos dice Jesús. La memoria, queridos niños, significa que nosotros traemos de nuevo a nuestra realidad hoy lo que Jesús realizó hace 2000 años. La diferencia, queridos niños, entre un recordar, un recuerdo. El recuerdo es como mirar una foto, pero lo que quedó en la foto quedó para siempre de esa manera, queridos chicos. Sin embargo, la memoria, el memorial, queridos chicos, significa que eso que sucedió hace 2000 años con Jesús, hoy de nuevo se vuelve a realizar entre nosotros. Es por eso que Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Quiere decir que lo que nosotros estamos celebrando en la Eucaristía, en ese encuentro con Dios a través del pan y del vino, queridos niños, nosotros hacemos realidad su presencia, como decíamos recién, en el pan y en el vino. Es su cuerpo y es su sangre que, una vez más, queridos niños, muere por nosotros, se entrega por nosotros, se reparte por nosotros, se parte y se ofrece entonces como alimento. Qué importante entonces mirar y entender lo que significa un memorial. Cada Eucaristía es una memoria y por eso Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Vamos a seguir escuchando y estar muy atentos, queridos niños, porque la Eucaristía es el sacramento más importante, es el centro de todos los sacramentos que nosotros tenemos como cristianos. El amor de Dios es eterno. En el Antiguo Testamento vemos en Éxodo 16, versículos 12 al 15, cuando el pueblo de Dios cruzaba el desierto hacia la tierra prometida. Sentía hambre y Dios envió el maná. Entonces tuvieron fuerzas para seguir su camino. En el libro 1, libro de Samuel 21, versículos 5 al 7, nos narra cómo David comió los panes consagrados al Señor y por medio de esto saciaron su hambre y continuaron para realizar el proyecto de Dios. Vemos entonces que Dios siempre alimenta a sus hijos para su bien, para su salvación. Pero en la Santísima Eucaristía no es alimento físico el que nos ofrece, sino que es Cristo quien se da todo. Se ofrece a sí mismo como alimento de nuestras almas. En este sacramento se encuentra completamente vivo, real, presente en su cuerpo y divinidad como está en el cielo. Presente, real, vivo está Jesús entonces en cada Eucaristía, queridos chicos. Y ese es el gran misterio para nosotros. Y por eso nosotros nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía. Qué hermoso, queridos niños, si nosotros entendemos este valor de la Eucaristía, el encuentro principal, el encuentro de nuestra fe, que nos alimentamos en nuestra propia fe, en nuestro caminar como cristianos con cada Eucaristía. La presencia real de Dios, de Jesús,
con su cuerpo y con su sangre a través del pan y del vino. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día nosotros leemos del profeta Baruch. Estamos en el capítulo 1 del 15 al 22. Pecamos contra el Señor. Leitmotiv, idea central. Baruch entonces significa bendición, del berajá de parte del Señor. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Nosotros, en cambio, estamos muy avergonzados junto a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Nos hemos negado a obedecerle. Y así entonces, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor, Baruch, para recibir el berajá, es decir, la bendición de parte del Señor. En primer lugar, y aquí el profeta Baruch justamente está hablando, ¿verdad?, en nombre del pueblo y está diciendo, y por eso está diciendo, ¿verdad?, nos sentimos muy avergonzados de todo lo que nosotros dijimos al comienzo, todo lo que habíamos prometido. Volverse pico ñandea lleva ña promete peñande yara ne non debe ya bueno ko anga ñande yara ñe piata ko anga sha ñe punuta ya poco anga she hay cota pendera pereje. Pero después, con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los días, con mucha facilidad, queridos hermanos, nos vamos olvidando y dejamos de lado al Señor. Pero aquí el profeta Baruch nos hace entender que el pueblo se da cuenta porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Ciertamente que el no hacerle caso al Señor significa para nosotros la muerte, significa para nosotros esa separación del cordón umbilical. Ya es ahí, si una criatura que está en el seno materno se le suelta el cordón umbilical, ciertamente que entonces esa criatura enseguida muere. ¿Por qué? Porque no recibe la sustancia, el alimento, la sangre, la savia, eso que necesitamos para que nosotros podamos vivir. Y así también, queridos hermanos, en este sentido espiritual. Y Baruch nos quiere dar a entender esto, que nosotros no podemos cortar esa relación con el Señor. Y por eso dice, nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor amenazó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Pero esta amenaza del Señor no es porque el Señor ahora haga no, sino que la amenaza, la palabra amenazar en este sentido significa que el día en que ustedes se olvidan, ustedes mismos están cayendo en la desgracia. Es como tu mamá, tu papá que te dice, mi hijo, me etan de 100 millones de años, pero ei puru cuáquena. A ver, amenaza, porque en ese membre la rey puru vaino, pero enseguida rejota ruina. Enseguida entonces le llega esa vaita haré coteme llegita. Y entonces te das cuenta, pero esa no es una amenaza, solamente te está diciendo cuál sería la consecuencia si nosotros no cumplimos, no hacemos, no le hacemos caso a papá y a mamá. Y ese gran papá es nuestro Dios, ese gran papá que nos muestra el camino y que nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Peañan de yarajina. Haujureñan de aeñan de bueno, peya pisacagena, pejenduquena peseñe es a peya poquena se a EAPM. Anila pico pende a canete.
Y eso es lo que nosotros hoy reflexionamos, queridos hermanos. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y así como hemos escuchado desde el profeta Baruch, también nosotros, en primer lugar, reconozcamos, nos demos cuenta de que tantas veces no le estamos haciendo caso al Señor. Tantas veces estamos haciendo nuestro propio camino. Tantas veces nos dejamos llevar por las seducciones del mal, por las seducciones del mundo. Hoy, de una manera especial, el profeta Baruch nos llama la atención y nos dice, bueno, volvamos al Señor. Hagamos así como el Señor nos está indicando el camino de la propia salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y ahora esta tercera partecita, este bloque, queridos niños, para hacer las preguntitas, porque queremos saber si ustedes verdaderamente estuvieron atentos y si aprendieron verdaderamente sobre este tema tan importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es la Eucaristía. La Eucaristía, y decimos este signo visible que nosotros le vemos en el pan y el vino a Jesús que se hace presente. Y ahora, queridos niños, vamos a las preguntitas. Y justamente vamos a hacer primero la definición para ver si se les quedó en la cabecita qué significa, qué es la Eucaristía, queridos chicos. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Muy bien, bajo las especies del pan y del vino. Aquí entonces le tenemos presente a Jesús con su cuerpo y con su sangre. Y nosotros decíamos, queridos niños, que la Eucaristía es un memorial porque se hace presente aquí ahora, en nuestra realidad actual, queridos chicos. Y eso es lo importante que tengamos en cuenta y que sepamos. Ahora les voy a hacer otra preguntita. ¿Cuándo verdaderamente, queridos chicos, Jesús, en qué momento se hace presente bajo esa especie del pan y del vino? Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración de la misa. En el momento de la consagración de la misa, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Cuando el sacerdote entonces hace la oración, es una palabrita un poco difícil. Vamos a ver si ustedes de a poquito comienzan a aprender, pero se llama la oración de epíclesis. Está en griego, queridos chicos. Oración de epíclesis. Vamos a repetir, querida Vanessa, oración de epíclesis. Muy bien, queridos chicos. Es la oración de epíclesis. Quiere decir que el sacerdote reza y pide la fuerza del Espíritu Santo, epi, sobre, que viene el Espíritu Santo y consagra el pan y el vino nada más y nada menos que en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces vamos a repetir entonces de nuevo, queridos niños, es la oración de epíclesis. Queridos chicos, la oración de epíclesis. Muy bien. Entonces así vamos a ir aprendiendo, porque nosotros tenemos que saber y conocer lo que es nuestra fe. Son palabritas algunas veces un poco complicaditas porque no está en nuestro idioma, pero tenemos que aprender porque después ese significado es muy importante para que nosotros podamos conocer nuestra propia fe. Y ahora, queridos chicos, esta tercera preguntita, si ustedes me pueden responder. ¿Cómo está Jesucristo en la Eucaristía, queridos chicos? Jesucristo está en la Eucaristía todo entero, en todas y cada una de las partículas de las sagradas especies. En todas las partículas Jesús está entonces entero, queridos chicos. Quiere decir que cada partícula de la Eucaristía contiene al Jesús
vivo, resucitado, alimento y fuerza para cada uno de nosotros. Y después nos dice también de las dos especies, porque tenemos la especie del pan y tenemos la especie del vino. De nuevo, queridos chicos, repiten conmigo, tenemos la especie del pan y la especie del vino. Y ahí entonces, en cada gotita está Jesús, completamente. Y en cada partícula del pan también está Jesús completamente. Entonces esta preguntita que hicimos, ¿cómo está Jesús? ¿O dónde le encontramos a Jesús? En el pan y el vino, en cada una de las partículas, en cada una de las gotitas, porque es su sangre y es su cuerpo. Muy bien, queridos niños, así entonces hoy hemos aprendido algo más sobre la Eucaristía. Tenemos que seguir aprendiendo porque este sacramento es lo central y es lo fundamental de nuestra vida cristiana. Ahora vamos a pedirle a nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre, a María. No nos olvidemos, porque ella es la que llevó en su seno maternal nada más y nada menos que a la gran Eucaristía que es Jesús. En su seno, en su vientre, le generó entonces al Salvador. Vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, queridos chicos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.